Goye. Yachana en Quichu, Quichuap Rimaita. ¿Quieres saber hablar en Quichua? Nosotros en esta media hora, en esta escuelita, que queremos enseñarte algo de nuestro Quichua santiagueño. Nosotros los santiagueños conservamos la antigua lengua americana venida desde el Tahuantinsuyo, venida con la conquista, y hoy que recordamos esa parte de nuestra historia, vamos a tratar de aprender algo de nuestra lengua, de la lengua que recordamos, que nos representa, porque Santiago del Estero es la ciudad más antigua del país y es la única ciudad que habla quichua, porque aquí no estamos hablando de una lengua muerta, estamos hablando de una lengua que vive en la costa de nuestros ríos. Nuestros hermanos bilingües conservan sus rasgos principales. No ha perdido el espíritu americano, la lengua que ha llegado hace más de 500 años a nuestra región. Así que el objetivo también de este encuentro es hacerles saber algunas cosas. La palabra yachana en quichu, fíjense del verbo yachay, saber. Yachana en quichu, ¿quieres tú? Yachana en quichu, ¿quieres tú? ¿No? Saber, ¿quieres tú saber? Quichuap en quichua, quichuap rimaita, hablar en quichu. ¿Quieres aprender a hablar en quichu? ¿Quieres saber hablar en quichu? Y la semana pasada habíamos repasado, ¿no es cierto?, los pronombres. Tú, noja, yo, ham, tú, pai, él, nojaiku nosotros, kamkuna vosotros, nojanchi nosotros, paikuna ellos. Y habíamos dicho estos detalles, que tiene dos plurales. Nojaiku, exclusivo, nojanchis, inclusivo. Es decir, cuando digo nojaiku, estoy hablando solamente de los que estamos aquí. Walter, yo, el director en su despacho. Es decir, estamos excluyendo al resto. Pero si queremos incluir a todos los de Santiago, vamos a usar el pronombre nojanchis. Por eso tiene ese detalle, inclusivo y exclusivo. Incluir y excluir. Pero tiene, igual que en el castellano, la misma función. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Qué hermoso detalle ese de tener inclusivo y exclusivo. Y fíjense lo que dice Miguel de Unamuno al respecto de la lengua. Dice, adueñarnos de nuestra habla es cobrar tierra, independencia y libertad espirituales. Adueñarnos de nuestra habla. Ahora se usa mucho la palabra empoderar, ¿no es cierto? Adueñarnos, sí, nosotros somos dueños de esta forma de hablar, de este quichua santiagueño que ha sido declarado quichua argentino. Así que vamos a tratar de aprender algo, ¿no? Vamos a tratar de aprender, de seguir aprendiendo un poquito. Por ejemplo, el verbo. El verbo en quichua, como en castellano y particularmente en quichua, más que en castellano, es la parte más variable y compleja de la oración e indica acción, estado o pasión con expresión de tiempo y persona. El verbo es lo que le va a dar sentido a la oración.
va a poner persona, tiempo, modo. Por eso es tan importante saber un verbo, ¿no? Saber conjugar los verbos. Pasado, presente, futuro, pasado inmediato, futuro inmediato, pasado mediato, futuro mediato, ¿no? Es decir, dentro de un momentito, dentro de 10, de 20 años. O un pasado mediato, ayer, antes de ayer, pero un pasado lejano ya viene a ser un pretérito muy pasado, hace 20, 40, 50, hace 1000 años. Y el quichua tiene varias palabras cuando dice de tiempo y ñaupa, ¿cierto? Ñaupa, ¿qué quiere decir ñaupa? Hace mucho tiempo, no sé, hará 100 años, 200 años. ¿Mm? Todas las lenguas tienen su arquitectura y tienen su forma de decir las cosas. Vamos a repetir esto. El verbo en quichua como en castellano, y particularmente en quichua, más que en castellano, es la parte más variable y compleja de la oración. Indica acción, estado o pasión con expresión de tiempo y persona. ¿Y saben por qué dice el profesor Bravo compleja de la oración? Porque en castellano nosotros tenemos 3 desinencias: ar, er, ir, ¿no es cierto? En quichua tenemos 5: ay, ei, hoy y uy, que son las desinencias irregulares. Todos los verbos en infinitivo terminan en y. Ay, munay, amar; hoy, okoy, ahogar; hoy, o y, okoy, y así y podemos ir buscando los verbos con esas desinencias. Ay, ei, hoy, vocales abiertas, y uy, con vocales cerradas, y son las desinencias irregulares. Pero es el paradigma de los verbos quichuas, miren, es una maravilla. El que es una maravilla de la gramática. Ya sabemos que la gramática es la ciencia que estudia la técnica de las palabras, la técnica de los signos, gramática. En los tiempos verbales, por ejemplo, el kunampacha. Kunampacha, tiempo presente. Noka quichuapi rimani. Yo en quichua hablo. Rimani, presente. Yo hablo en quichua ahora, dice, en este momento. Noja quichuapi rimani. Yo hablo en quichua en este momento. Kunampacha. Podría decir, por ejemplo, Noja shamkani. Noja shamkani. Yo trabajo, radiupi, en la radio. Ham shamkanki radiupi. Vos trabajas en la radio. En este momento. Estamos hablando en el kunampacha. También podemos decir en un pasado. Shashis hapacha. Tiempo pasado. Shashi, pasar. Shashis ha, pasado. Shashis kapacha. Noja quichuapi rimara. Yo en quichua hablé. En el pasado indefinido, lo que nosotros en castellano decimos indefinido. Noja quichuapi rimara. Yo en quichua hablé. Fíjense qué hermosa construcción. Y podemos hablar en futuro, amos pacha, tiempo futuro. Noja quichuapi rimasaj. Yo en quichua hablaré. Hablaré. El tiempo es indefinido. Hablaré. No dice mañana ni pasado, ni dentro de 20 años, ni la otra semana. Es indefinido el tiempo. Noca quichuapi rimasaj. Yo hablaré. Así que
cuando estudiemos los verbos en quichua, vamos a pensar según lo que querramos decir. Vamos a usar el kunampacha si hablamos en el tiempo presente. Kunampacha, tiempo de ahora. Noja quichuapi rimani. Yo hablo en quichua. Shashishkapacha. Shashishkapacha, tiempo pasado. Noja quichuapi rimara. Yo hablé en quichua. En el amos pacha, tiempo futuro. Amos pacha, tiempo que viene, tiempo venidero, dice. Noja quichuapi rimasaj. Yo en quichua hablaré. Miren qué completo que es este idioma. A veces a mí me enoja cuando me preguntan si el quichua es un idioma. Entonces le pregunto yo, y a ver, ¿por qué no puede ser un idioma? Tiene paradigmas de los verbos, tiene todos los elementos de un idioma muy importante, de un antiguo idioma prócer, evangelizador, utilizado por los conquistadores, libros escritos, una gramática bien clara, muchos autores que hablan, que han estudiado sobre eso. Entonces, ¿por qué no podemos decir que es un idioma? Es una lengua, es un idioma. La conjugación de verbos quichuas en el modo indicativo. Recordemos que el modo indicativo es el modo que expresa la acción del verbo de una manera afirmativa y directa. Yacha. Argentinos huaucaicuna, quichua manta miliquis, bandera y chisquiquillata. Argentinos huaucaicuna, quichua manta miliquis, bandera y chisquiquillata, micha respeta su ichi. Santiago Mantayo Cispa Tucuñanta Huacarani y Machumaya Charani Matachuscanis Kaikish son coica cananchas y chichapuncha Uyampuyarani. Aspamunas Kaisaques Parranchunas Serani Chaita ancha sumas causas caita, ancha cusicus cantas pa, kunan kalaya duacas pacahuan. Yachana en quichu quichuap rimaita. ¿Quieres saber
hablar en quichua? Nosotros en esta media hora, en esta escuelita, que queremos enseñarte algo de nuestro quichua santiagueño. Nosotros los santiagueños conservamos la antigua lengua americana venida desde el Tahuantinsuyo, venida con la conquista. Y hoy que recordamos esa parte de nuestra historia, vamos a tratar de aprender algo de nuestra lengua, de la lengua que recordamos, que nos representa, porque Santiago del Estero es la ciudad más antigua del país y es la única ciudad que habla quichua, porque aquí no estamos hablando de una lengua muerta, estamos hablando de una lengua que vive en la costa de nuestros ríos. Nuestros hermanos bilingües conservan sus rasgos principales. No ha perdido el espíritu americano, la lengua que ha llegado hace más de 500 años a nuestra región. Así que el objetivo también de este encuentro es hacerles saber algunas cosas. La palabra yachana en quichu, fíjense del verbo yachay, saber. Yachana en quichu, ¿quieres tú? Yachana en quichu, ¿quieres tú? ¿No? Saber, ¿quieres tú saber? Quichuap en quichua, quichuap rimaita, hablar en quichua. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres saber hablar en quichua? Y la semana pasada habíamos repasado, ¿no es cierto?, los pronombres. Tú, noja, yo, ham, tú, pai, él, nojaiku nosotros, kamkuna vosotros, nojanchi nosotros, paikuna ellos. Y habíamos dicho estos detalles, que tiene dos plurales. Nojaiku, exclusivo, nojanchis, inclusivo. Es decir, cuando digo nojaiku, estoy hablando solamente de los que estamos aquí. Walter, yo, el director en su despacho. Es decir, estamos excluyendo al resto. Pero si queremos incluir a todos los de Santiago, vamos a usar el pronombre nojanchis. Por eso tiene ese detalle, inclusivo y exclusivo. Incluir y excluir. Pero tiene, igual que en el castellano, la misma función. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Qué hermoso detalle ese de tener inclusivo y exclusivo. Y fíjense lo que dice Miguel de Unamuno al respecto de la lengua. Dice, adueñarnos de nuestra habla es cobrar tierra, independencia y libertad espirituales. Adueñarnos de nuestra habla. Ahora se usa mucho la palabra empoderar, ¿no es cierto? Adueñarnos, sí, nosotros somos dueños de esta forma de hablar, de este quichua santiagueño que ha sido declarado quichua argentino. Así que vamos a tratar de aprender algo, ¿no? Vamos a tratar de aprender, de seguir aprendiendo un poquito. Por ejemplo, el verbo. El verbo en quichua, como en castellano y particularmente en quichua, más que en castellano, es la parte más variable y compleja de la oración e indica acción, estado o pasión con expresión de tiempo y persona. El verbo es lo que le va a dar sentido a la oración. Le va a poner persona, tiempo, modo. Por eso es tan importante saber un verbo, ¿no? Saber conjugar los verbos. Pasado, presente, futuro, pasado inmediato, futuro inmediato,
pasado mediato, futuro mediato, ¿no? Es decir, dentro de un momentito, dentro de 10, de 20 años. O un pasado mediato, ayer, antes de ayer, pero un pasado lejano ya viene a ser un pretérito muy pasado, hace 20, 40, 50, hace 1000 años. Y el quichua tiene varias palabras cuando dice de tiempo y ñaupa, ¿cierto? Ñaupa, ¿qué quiere decir ñaupa? Hace mucho tiempo, no sé, hará 100 años, 200 años. Todas las lenguas tienen su arquitectura y tienen su forma de decir las cosas. Vamos a repetir esto. El verbo en quichua como en castellano, y particularmente en quichua, más que en castellano, es la parte más variable y compleja de la oración. Indica acción, estado o pasión con expresión de tiempo y persona. ¿Y saben por qué dice el profesor Bravo compleja de la oración? Porque en castellano nosotros tenemos 3 desinencias: ar, er, ir, ¿no es cierto? En quichua tenemos 5: ay, ei, hoy y uy, que son las desinencias irregulares. Todos los verbos en infinitivo terminan en Y. Ay, munay, amar, hoy, okoy, ahogar, hoy, o Y, okoy, y así, y podemos ir buscando los verbos con esas desinencias. Ay, ei, hoy, vocales abiertas, y, uy, con vocales cerradas, y son las desinencias irregulares. Pero es el paradigma de los verbos quichuas, miren, es una maravilla. Es una maravilla de la gramática. Ya sabemos que la gramática es la ciencia que estudia la técnica de las palabras, la técnica de los signos, gramática. En los tiempos verbales, por ejemplo, el kunampacha. Kunampacha, tiempo presente. Noka quichuapi rimani. Yo en quichua hablo. Rimani, presente. Yo hablo en quichua ahora, dice, en este momento. Noka quichuapi rimani. Yo hablo en quichua en este momento. Kunampacha. Podría decir, por ejemplo, Noka shamkani. Noka shamkani. Yo trabajo, radiupi, en la radio. Ham shamkanki radiupi. Vos trabajas en la radio. En este momento. Estamos hablando en el kunampacha. También podemos decir en un pasado. Shashis hapacha. Tiempo pasado. Shashi, pasar. Shashis ha, pasado. Shashis kapacha. Noja quichuapi rimara. Yo en quichua hablé. En el pasado indefinido, lo que nosotros en castellano decimos indefinido. Noja quichuapi rimara. Yo en quichua hablé. Fíjense qué hermosa construcción. Y podemos hablar en futuro, amos pacha, tiempo futuro. Noja quichuapi rimasaj. Yo en quichua hablaré. Hablaré. El tiempo es indefinido. Hablaré. No dice mañana ni pasado, ni dentro de 20 años, ni la otra semana. Es indefinido el tiempo. Noka quichuapi rimasaj. Yo hablaré. Así que cuando estudiemos los verbos en quichua, vamos a pensar según lo que querramos decir. Vamos a usar el kunampacha si hablamos en el tiempo presente. Kunampacha, tiempo de ahora.
Noja quichuapi rimani. Yo hablo en quichua. Shashis kapacha. Shashis kapacha. Tiempo pasado. Noja quichuapi rimara. Yo hablé en quichua. En el amos pacha, tiempo futuro. Amos pacha, tiempo que viene, tiempo venidero, dice. Noja quichuapi rimasaj. Yo en quichua hablaré. Miren qué completo que es este idioma. A veces a mí me enoja cuando me preguntan si el quichua es un idioma. Entonces le pregunto yo, y a ver, ¿por qué no puede ser un idioma? Tiene paradigmas de los verbos, tiene todos los elementos de un idioma muy importante, de un antiguo idioma prócer, evangelizador, utilizado por los conquistadores, libros escritos, una gramática bien clara, muchos autores que hablan, que han estudiado sobre eso. Entonces, ¿por qué no podemos decir que es un idioma? Es una lengua, es un idioma. La conjugación de verbos quichuas en el modo indicativo. Recordemos que el modo indicativo es el modo que expresa la acción del verbo de una manera afirmativa y directa. Yachay, saber. El kunampacha, tiempo presente. Noja y achani. Ham y achanki. Pai y achan. Nojanchis y achanchis. Nojaiku y achaiku. Ham kuna y achanquichis. Pai kuna y achanku. Miren, les aseguro que se aprende un verbo como el yachay, que es saber, termina en vocal abierta y, yachay, es decir, que es un verbo regular, como el munay, amar, desear, querer. Vamos a saber todos porque es así. La construcción de este idioma es tan perfecta, tan completa. Voy a repetir la conjugación del verbo. Noja y achani, yo sé. Ham y achanki, tú sabes. Pai y achan, él sabe. Nojanchis y achanchis, nosotros sabemos. Nojaiku y achaiku, nosotros sabemos. Hamkuna y achanquichis, vosotros o ustedes saben. Paikuna y achanku, ellos saben. Habrán escuchado que digo yachani. La she en quichua suena y latina, es decir, y. No, yo no digo shachani, sino yachani. Vamos a ver unas oraciones muy sencillas para ir aprendiendo. Noja mana yachani quichua pirimaita. Yo no sé hablar en quichua. Noja, yo, mana, no, yachani, sé, quichuapi, en quichua, rimaita, hablar. Fíjense que el verbo va al final. En la construcción gramatical, el verbo rimai, rimaita, hablar. Vuelvo a leer. Noja, mana yachani, quichuapi, rimaita. Yo no sé hablar en quichua. Vamos a la segunda oración. Ham yachanki castellanopi rimaita. Tú sabes hablar en castellano. Ham yachanki castellanopi rimaita. Tú sabes hablar en castellano. No haiku riku wasikiman. Nosotros vamos a tu casa.
no haiku, riku, wasikiman. Nosotros vamos hacia tu casa. No haiku, riku, wasikiman. No haiku, riku, wasikiman. Nosotros vamos a tu casa. Hamkuna yachanku ashka cosastas. Ustedes saben muchas cosas. Hamkuna yachanku ashka cosastas. Ustedes saben muchas cosas. Y es verdad, los quichua hablantes saben muchas cosas, porque se han criado hablando quichua desde la panza de su madre, en el patio de la casa, con sus abuelas, con sus padrinos, con sus tíos, con su familia, Aishuiki, Aishuikiwan, con su familia, Aishuikiwan, con su familia. Hamkuna yachanku ashka cosasta. Ustedes saben muchas cosas. Paikuna inojaiku riku. Ellos y nosotros iremos. Paikuna inojaiku riku. Ellos y nosotros iremos. Unas oraciones muy gramaticales, pero que nos sirven para aprender. Por ejemplo, aquí podemos ver el shashishkapacha del modo indicativo del verbo kai, que es un verbo muy importante del verbo ser. El verbo ser y estar, que son los verbos que más usamos, también en castellano. Noja, karani. Ham, karanki. Pai, cara. Nojanchis, karanchis. Nojaiku, karaiku. Hamkuna, karankichis. Paikuna, karanku. Si ustedes se fijan un poquito, el infinitivo del verbo kai, el del verbo ser es kai. Kai, ser. El presente del verbo, la primera persona del verbo kai es noja, kani. Ham, kanki. Yo soy. Tú eres. Pero es el tiempo presente. Es el kunampacha. Si estamos hablando en el tiempo, en el shashishkapacha, en el tiempo pasado, decimos noja, karani, ham, karanki. Hemos agregado una partícula, un infijo se llama gramaticalmente, en el medio. Ese ra nos está indicando que estamos hablando en pasado. Noja karani, yo fui o era. Ham karanki, tú fuiste o eras. Pai kara, él fue o era. No hanchis karanchis, nosotros fuimos. Era un niño muy juguetón, una traducción al castellano. Noja suhua ancha puxas karani. Yo era un niño muy juguetón. Ham yachaches karanki. Tú fuiste maestro. Ham yachaches karanki. Tú fuiste maestro. O tú eras maestro. Ham yachaches karanki. No haiku yachachinas karaiku. Nosotros fuimos alumnos o fuimos estudiantes, también puede ser. No haiku yachachinas karaiku. Nosotros fuimos alumnos. Nosotros alumnos fuimos literalmente. Observemos que en quichua el verbo va al final, al cerrar la idea escrita, pero puede ir también al medio, porque estamos haciendo un estudio detallado, tratando de aprender lo mejor posible por radio. Y vamos a despedirnos con esta
con este callaripa de Dardo del Valle Gómez. Mi origen se llama Tacomanta Causainenca, Mamaica Sisan mi cara. Qué hermoso. Tacomanta Causainenca, Mamaica Sisan mi cara. Del árbol de la vida era mi madre la flor. Y ya nos estamos preparando para celebrar el Día de la Madre el próximo domingo. Repito, de Dardo del Valle Gómez, Callaripa, Tacomanta Causainenca, Mamaica Sisan mi cara. Del árbol de la vida era mi madre la flor. Sábado Cama, sujat un abrazo. Isla Juárez de Paz, con el placer de servir. Ya aprendí la suma y resta y sigo multiplicando. Mientras cuido yo mis cabras, por ahí vendiendo, estudiando. Amuchuña yudananta. Noca, Yo, cam, tú, vos o usted, pai, él o ella. Ahora las personas del plural. no canchis, Nosotros, nosotras, inclusivo. no kaiku, Nosotros, nosotras, exclusivo. camcuna, Vosotros, vosotras, ustedes. paicuna. Ellos, ellas. Podemos observar que el pronombre personal quichua, en función de sujeto, tiene dos plurales de primera persona. El inclusivo, que incluye a los que participan y están comprendidos en este plural, y el exclusivo, que excluye a los que no son del grupo o no participan del medio de referencia. Por ejemplo, Rubén, diríamos en el inclusivo. No canchis. Nosotros, No canchis, kaiku alero quichuamanta. nosotros pertenecemos al alero quichua. Fuera Ahora, cochis, en el exclusivo. no kaiku. No kaiku, fuera cochis, rehriku Santiago del Esteroman. Nosotros, los profesores, iremos a Santiago del Estero. Veremos los sufijos posesivos. Tenemos la ye, o sea que suena i, mi, mío, Huasi, mi casa, iki, suyo, tuyo. huasiki, La n al final, de él o de ella. huasin. Entonces estamos aquí con la primera, decimos huasi y se escribe con una doble i, o sea, la i latina, La i latina y la y. que es mi casa. Repetimos, ¿no? Huasiki, lo mismo, la y y la i latina, huasiki, tu casa. Y huasin, con la n al último, casa de él o de ella. Bien. Este, esto, esta, en quichua. Kai, Ese, esa, eso, en quichua. chay, Aquel, aquello, aquella, en quichua. chajay. Estos, estas, En quichua, kaikuna, esos, esas, en quichua. chaykuna, Aquellos, aquellas. chakaykuna. Esta casa. Ka wasi, Esa mujer. cha warmi, Ese joven. chaka waina, Aquel niño.
Chaqay Wa. ese profesor, Chay Yachachej. aquellas casas. Chaqay Wasikuna. O sea que en el sustantivo wasi aparece el plural. Esta escuela Kay Yachay Wasi. utiliza la partícula pluralizadora kuna en los pronombres personales y demostrativos. Vamos a aclarar aquí que el kuna usamos cuando el plural termina en consonante. Así. Cuando el plural termina en vocal, directamente usamos la S. ¿Quién? Pi, ¿Qué cosa? ima, ¿Cuál? maigen, ¿Quiénes? pikuna, ¿Qué cosas? imakuna, ¿Cuáles? maigenkuna. Pronombres indefinidos. Estos pronombres denotan personas o cosas sin determinar en forma directa y se forman con los interrogativos, agregándoles o sufijándoles las partículas pas, y en otros anteponiéndoles el morfema o adverbio de la negación mana a los negativos. Alguien, Pipas, algo, imapas, cualquiera, maigempas, nadie, mana pipas, nada, mana imapas, ninguno, ninguna, mana maigempas. afuera, Api, arriba, anahpi, aquí, kaipi, ahí, chaipi, allí, chaqaipi, lejos, karu o karupi, cerca, cercano, kaiyapi, por acá, kaita, en medio, chaupipi, por ahí, chaita, ahí mismo, chaiyapi, a la otra banda, chimpaman. o sea, a la otra banda del río, ¿no es cierto? Exacto, o de un charco de agua, por ejemplo. Bien, de esta banda, Kai chimpamanta, de la otra banda, chay chimpamanta, ¿hasta dónde? maiquema, ¿Hacia dónde? maiman, ¿De dónde? maimanta, ¿En dónde? maipi, ¿Dónde? maita, ¿Por dónde? maitatah, Alrededor, muyumpi, delante, frontal, ñaujepi, en contorno, tumaipi, en el interior, ucumpi, abajo, urapi, atrás. wasapi. El quichua es una lengua sufijadora y la riqueza y variedad de sufijos otorga al quichua una característica especial, y vemos que en la práctica a la estructura temática de la palabra se le adicionan varios sufijos, siguiendo siempre una jerarquía lógica que debe respetar. Estos identifican modos, tiempos, personas, etc. Sufijos pluralizadores. Sufijos. Kuna, nchis inclusivo, iku exclusivo, s. El sufijo kuna pluraliza todas las palabras que terminan en consonante. Ejemplo, Atos kuna, los zorros, atos, zorro, atuchas kuna, los grandes, atuchas, grande, ellos, paikuna, pai, él, mamaishkuna, nuestras madres, mamai, mi madre, tataishkuna, nuestros padres, tatai, mi padre, wasishkuna, nuestras casas, wasi, casa, wasi. mi casa, Aquí vemos otro sufijo i, que es posesivo. Mi o mío. Sumaskuna, los lindos, suma, lindo, sahraskuna, los feos, sahra, feo, yamkaskuna, los trabajadores, yamkai, trabajar, mositoskuna, los jóvenes, mosito, jovencito, ahnaskuna, los hediondos, ahnah, hediondo,
Mañascuna. Los que piden, Mañay. pedir. Mana pencay nioscuna. Los sinvergüenzas, Mana pencay. que no tiene vergüenza. Munascuna. Los querendones, Munaj. querer. Lasascuna. Los pesados, Lasaj. pesado. Manacascuna. Los que no ven, Kai. ver, Mana. no. Sufijo nchis inclusivo. Ejemplo, no canchis. Nosotros. Exclusivo, Ejemplo, no kaiku. nosotros. Se observa en estos dos ejemplos que la primera persona del plural tiene dos formas. En el no canchis se refiere a las personas con quienes dialoga excluyendo a las demás, mientras que en el no kaiku se incluye a todos. El uso de la S como sufijo pluralizador es para todas las palabras que terminan en vocales. Ejemplos. Guaguas, Los niños, Wa, niño, Warmis, mujeres, Warmi, mujer, Karis, hombres, Kari, hombre, Wasis, casas, Wasi, casa, Tacos, árboles, Taco, árbol, Hueracochis, señores, Hueracochi, señor, Ñanes, caminos, Ñan, camino, Ñaupas, viejos, Ñaupa, viejo, Puncus, puertas, Punku, puerta, Ashpas, tierras, Ashpa, tierra, Ashkos, perros, Ashko, perro, Rumis, piedras, Rumi, piedra, Chiris, fríos, Chiri, frío, Tuyus, flacos, Tuyu, flaco, hueso, Guañuscas, muertos, Guañusca, muerto, Causascas, vivos, Causasca, vivo, Puñuscas, dormidos, Puñusca, dormido, Ampatus, sapos, Ampatu, sapo. Munaiki. Significa te quiero, te amo, te adoro, te deseo. Ancha Munaiki. Te quiero mucho, te amo mucho, te adoro mucho. Ancha Ashkata Munaiki. Ancha Ashkata Munasuni. Ancha Ashkata Munasuiki. Significan lo mismo, tres formas de decir en quichua. Te quiero mucho, te amo mucho, te adoro mucho, te idolatro mucho. Achalay. La utilizamos cuando algo nos gusta, cuando saboreamos algo rico o cuando nos agrada, nos satisface o celebramos lo que vemos. Bueno, aquí confirmamos esto al decir Achalay, ancha sumaj. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sabroso! Noca, Yo, Cam, tú, vos o usted, Pai. él o ella. Ahora las personas del plural. No